Hola a todos mis seguidores. Aquí su YouTube favorito trayéndoles un nuevo capítulo de este interesante fic de Fate. Recuerden que este fanfic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Y no olviden en apoyarme dejándome su like junto a una suscribina a mi canal, que eso me apoyaría muchísimo y me motivaría a seguir trayéndoles más de este contenido. Ahora sí, comencemos con el video de hoy. Descargo de responsabilidad, Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Tat Moon. Aclaratoria, lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento o similar. Capítulo 3, el ritual Ailesbury Balesti. Por los pasillos de la Torre del Reloj, un hombre entrado ya en su adultez media, caminaba hacia un despacho. Él vestía un abrigo negro y llevaba un maletín en una de sus manos. Muchos de los que se encontraban con él, lo veían con miedo y terror. Otros muchos lo observaban con asco e ira. Y, la mayoría, lo observaba con las 4 emociones juntas. A pesar de todo esto, nadie se metía en su camino. Kiritsugu llegó a la puerta donde se encontraba su objetivo. Él no tuvo ni que tocar la puerta, en el momento en que se acercó a esta, oyó una voz al otro lado. «Pasa». El asesino de Magus entró al despacho de Lord Emiya Kiritsugu. Lord Tranbello. Sin mucho que decir, Lord Tranbello sacó una carpeta de su escritorio y se la dio al trabajador autónomo. Kiritsugu abrió el informe que le habían pasado y tomó los datos más importantes que pudo captar. «Ya veo», volviéndose a dirigir hacia el Lord, él preguntó, «¿qué sucedió con nuestro acuerdo?» Una semana antes del comienzo del siguiente año académico, los lores se reunirán. En esa reunión se discutirán varias cosas, entre ellas, plantearemos la revocación de la cresta de los Emiya. Kiritsugu asintió. No obstante, hay una condición necesaria para que tengamos una oportunidad de tener éxito. ¿Cuál? La cresta, como has pedido, se le implantará a tu hijo. Esto, de hecho, es obligatorio, porque es casi imposible que los otros lores consideren devolver la cresta a alguien que no traerá ningún tipo de nueva investigación a nuestro mundo. Pero tu hijo, a pesar de sus limitaciones como Magus, está trabajando e investigando como uno de los nuestros dentro de la Torre del Reloj, y ya ha mostrado resultados. Entonces los lores no podrán tantas trabas, ¿es eso? Tranbello asintió. Pero obviamente, el chico tendrá que revelarse como tu hijo. No necesito decir qué significará eso para él, ¿o sí? Por supuesto que no. Kiritsugu se preparó para abandonar el despacho. Sugiero que te lo lleves para este trabajo, comentó el Lord. ¿Bartomeloy?, preguntó él. No es secreto su odio contra los apóstoles muertos ancestrales. Si el chico es útil en su contra, entonces será más fácil que les devuelva la cresta. Lo tendré en cuenta, dijo antes de marcharse. Zirou ya debía de haber terminado su última clase de este año. Él lo había mantenido vigilado, gracias a sus contactos. Planeaba mantener su distancia por un tiempo más. En sus planes originales, él se contactaría con Zirou por medio de su celular y le presentaría varias opciones sobre qué creía que era mejor hacer. Todavía no tenían los recursos suficientes para enfrentarse a los Ainsburn. Kiritsugu estaba reconstruyendo todo su arsenal, gran parte de este se perdió o dañó durante la guerra, y todavía estaba explorando las formas en las que se podía invadir el castillo. Y, por encima de todo, Kiritsugu todavía no tenía los recursos necesarios para acabar con su mayor obstáculo, Hubstacheit von Ainsburn, el actual jefe de la casa y uno de los 2 únicos miembros de la familia que son, naturalmente hablando, parte de la familia. La otra era su propia hija, pues el resto no eran más que homúnculos. El asesino de Magus no era inocente. Hubstacheit no le dejaría mantener a su hija incluso si el rescate tenía éxito. Él tendría que matarlo. Era la única manera que su hija pudiera tener un futuro libre de la obsesión de Hubstacheit por redescubrir la tercera magia que su familia había perdido. No obstante, sus planes iban avanzando, tal vez a paso lento, pero a paso seguro. Zirou había progresado como Magus y como herrero. Parte de su arsenal había sido restituido, y sus viejos contactos estaban trabajando en eso que utilizaría para acabar con el viejo Ainsburn.
por último, la cresta de los Semilla estaba cada vez más cerca de su alcance. Como sus planes de mantener oculta su relación con Zero durante la mayor cantidad de tiempo posible fueron truncados, entonces él tendría que pasar al plan B. Si no podía protegerlo manteniéndolo lejos, tendrá que protegerlo manteniéndolo lo más cerca posible y enseñándole todo lo que podía para sobrevivir en este mundo. Dicho esto, él decidió comenzar lo más pronto posible. Solo tenía alrededor de 2 meses y medio, antes de que el siguiente año de estudio comenzara y, por ende, de que su hijo tuviera que volver a la Torre del Reloj sabiendo todos los Magus que no era solo Muramasa Zero, sino que también era Emilia Zero. Debería ser aquí, dijo el trabajador independiente frente a una puerta de un auditorio. Sin esperar, él tocó la puerta. Pase. Después de oír esto, el asesino de Magus abrió la puerta y entró en la habitación. Lord del Melloy II estaba terminando con su última clase antes de que empezara el periodo vacacional. Esto realmente es una mentira, el periodo vacacional en sí no existe. La Torre del Reloj existe solo por y para el estudio de la hechicería. Por ende, un periodo vacacional es una tontería. La mayoría de los estudiantes ni siquiera vuelven a sus hogares, se mantienen en la Torre del Reloj estudiando por su cuenta. La única diferencia es que los profesores tomaban un descanso de las conferencias. Cosa que, para él, es una bendición. A fin de cuentas, su verdadero objetivo no es ser el mejor profesor de la Torre del Reloj, sino conseguir ser un gran magus y, durante este periodo vacacional, podrá dedicarse enteramente a sus propios intereses. Excepto por el tiempo que utilizará para resolver ese caso. Además, desde ese día hace una semana, su vida diaria se había vuelto algo molesta. Que un magus de un linaje desconocido derrotara a un magus de un largo y conocido linaje era complicado, pero no era algo que nunca hubiera pasado dentro de la Torre del Reloj. ¿Cuál era el problema esta vez? Que, para lo que debía ser un simple duelo entre magus, 3 lores asistieron, él, Lord Tranbello y Lord Meloaster. Este último, él sospechaba, había venido a observar debido a los informes de Yvette, aunque, ¿qué era lo que éste quería? Él no lo sabía. Este hecho hizo que la batalla tuviera un valor un poco más especial a la percepción de la comunidad de magus, y esto le había traído varios dolores de cabeza. Para empeorar, la batalla en sí misma ya le traía su dosis de jaqueca. El Lord ya conocía las limitaciones de su estudiante, el mismo pelirrojo se las había informado durante sus primeros días. Entonces, como había logrado una proyección casi perfecta de una espada que, aunque no podría competir con una espada como la del Rey Arthur, sin duda era una obra de arte hecha por un maestro herrero. Tampoco entendía por qué la hoja era tan absurdamente larga. Además, él no sabía que su alumno tenía tanto dominio con la espada, pero, a sus ojos, todo pasó tan rápido que no pudo evaluarlo. Todo fue tan repentino que nadie entendió lo que había hecho Zero. El gasto de mana, al parecer, no era exagerado, y la proyección era casi perfecta. El único desmérito era el problema de la influencia de Gaia. No obstante, ese no era el único misterio que observó durante la pelea. Él la recordaba, esa luz era muy parecida a la que emitía Ad cuando Gray liberaba el misterio sellado dentro de este. Pero, más que cualquier otra cosa, esa luz era muy parecida a la que emitía aquella espada. Él le preguntó a Gray si ella se había dado cuenta de algo, y su explicación solo confirmó sus sospechas. Sea lo que fuere, estaba relacionado con la leyenda del Rey Arthur. Y, si esa luz indicaba algo, entonces debía ser algún tipo de construcción divina o similar, utilizada para la defensa y la curación. Para finalizar estuvo esa otra cosa, utilizó algún tipo de hechicería de aceleración, o algo por el estilo, sea lo que ésta fuera, le había pasado factura a su cuerpo, aunque estos daños habían sido curados por la otra cosa. Él no entendía de dónde había surgido tal hechicería, lo único que se le ocurría eran 2 posibilidades, un código místico o una cresta mágica. Su teoría fue confirmada cuando llevó al chico al ala médica y pudo examinarlo. Una cresta mágica brillaba tenuemente debajo de su camisa. Después de analizarla durante un rato, él se dio cuenta que la cresta no estaba permitiéndole simplemente acelerar su velocidad al chico, sino manipulando su tiempo. Esto lo confundió. La manipulación temporal era hechicería extremadamente complicada que podría rozar a la verdadera magia.
Solo una familia con varias generaciones y dedicada a ese tipo de investigación podría tener una cresta que, aunque parecía estar muy incompleta, contenía una cantidad de información extremadamente compleja. En ese momento, Wabe lo entendió, las pistas estaban ahí y él solo tuvo que armarlas. Algo relacionado con el rey Arthur, al que había enfrentado durante la Guerra del Grial, el que el chico viviera en Fuyuki, y, por último, esta hechicería. Solo hubo 3 maestros que sobrevivieron a la Guerra del Santo Grial según conocía, él, un miembro de la iglesia, conocido como Kotomine Kirei, y, para finalizar, el verdadero maestro de saber, el asesino de magos, Emiya Kiritsugu. Después de investigar sobre los Emiya, el rompecabezas se terminó de armar, la hechicería usada por esa familia era la manipulación temporal. Secretamente, Lord del Meiyoi II esperaba que todo esto no fueran más que casualidades o algo por el estilo, incluso si tenía la verdad enfrente de su cara, incluso si él era alguien que no podía dejar un misterio sin resolver y alguien en extremo racional. Todo esto podía ser desechado si con ello evitaba encontrarse con ese hombre, el asesino de su maestro y el maestro del rey Arthur. Pero el destino era caprichoso y ese día se daría cuenta más que nunca. «Pase», dijo el Lord después de escuchar unos ligeros golpes en la puerta de su aula. El profesor estaba guardando sus utensilios antes de dejar salir a sus alumnos y terminar con su conferencia. La puerta se abrió y la persona con la que menos quería encontrarse entró en la habitación. En ese momento, su mente comenzó a funcionar al triple de su velocidad. Con rapidez, él analizó las cosas que necesitaba tener en cuenta. Los rumores eran ciertos, el asesino de Magus había vuelto a trabajar. Después, se hizo una de las preguntas más importantes a la hora de resolver cualquier caso. ¿Por qué? ¿Por qué había venido? Tranquilizándose lo más que podía, Lord del Meiyoi II empezó a considerar las opciones. La primera que se le ocurrió fue que había venido para terminar con su vida. Pero, esta opción no tenía sentido. Si el asesino quisiera acabar con él, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. La segunda opción fue que vino para eliminar a alguno de sus estudiantes. Esta era posible, después de todo, la heredera Edelfelt se encontraba en su clase, pero él no creía que, de todos los lugares, el asesino de Magus buscaría matar a la chica en la torre del reloj. Era ridículo. Entonces la única opción que quedaba era. Hace algunos minutos atrás, la conferencia de Lord del Meiyoi II había terminado y todos se estaban preparando para dejar el auditorio. «¿Zero?» «Sí», preguntó el joven cuando la heredera Edelfelt se acercó a su sitio. «¿Qué harás en el periodo de descanso?» «No estoy seguro, todo depende de los planes de mi viejo. Se supone que me contactará por celular y después voy a reunirme con él en las afueras de la ciudad». ¿El padre de Zero? Por alguna razón, ella parecía como si se estuviera imaginado soñadoramente cómo sería. Aunque el chico no se hubiera dado cuenta, la heredera de los Edelfelt le había tomado bastante cariño. La razón de esto era bastante sencilla. A pesar de formar parte del mundo iluminado por la luna, el chico era diferente. Además de ser alguien diligente y trabajador a quien no le importaba brindar una mano a quien se lo pidiera o... Siempre que él viera que alguien necesitara ayuda, el pelirrojo también era una persona sencilla que, salvo si insultaba sus espadas, no tenía el orgullo y arrogancia de los demás magos. Y, para alguien que vivía constantemente en un mundo tan peligroso como lo es el mundo iluminado por la luna y que, además era la heredera de una familia de mercenarios, el chico era algo así como vaso de agua fría en medio de un desierto. Tal vez por eso lo que sucedería a continuación la afectaría tanto. Bueno, considerando tus calificaciones, lo mejor que puedes hacer es quedarte estudiando dentro de la torre al igual que yo, ¿no crees, Shirou-kun? Dijo Tosaka llegando a su sitio también. ¿No volverás a Japón, Rin? Ella negó fervientemente. No pienso volver a Japón hasta que sea mayor de edad. Mientras sea menor, ese par de padres falsos querrán manejar gran parte de mi vida y no se los pienso permitir. Espera, Rin, ¿te fugaste de casa?, preguntó el pelirrojo asombrado. Ella sonrió con suficiencia. No exactamente, tengo el permiso de mi madre, pero,
el padre falso que actúa como mi tutor y su ayudante, no vieron con buenos ojos mi decisión de venir a la torre del reloj. Pero yo soy la heredera de los Tosaka, yo soy quien debe elegir cómo es adecuado vivir como una magus. Así que vine incluso con su negativa. Eres sorprendente, en muchos sentidos. Zirou se giró hacia Lubia y rompió su ensueño. ¿Y qué harás tú, Lubia? Oh, yo. Sonriendo, ella contestó. Volveré a Finlandia para encargarme de ciertas cosas, como una buena heredera debería hacer. ¿No crees que sería lo correcto, Tosaka? Rin chasqueó la lengua, pero no cayó ante la provocación. Tardaré unos días en salir, así que, si tu padre te deja quedarte, ¿qué tal si vienes conmigo a Finlandia, Zero? Exclamó Rin. Te contrataré como mi mayordomo y, cuando termines de trabajar para mí, te aseguro que olvidarás todos tus problemas con respecto a tu matrícula, dijo ella mientras le guiñaba un ojo, y comenzaba a adentrarse en otra de sus ensoñaciones, donde imaginaba a una versión adulta de sí misma junto a un Zirou mayor con traje de mayordomo. Él lo consideraré, respondió el chico nervioso porque podía sentir la mirada de Rin pegada en su espalda. Rin sabía que se estaba apegando mucho al pelirrojo, no era muy difícil saber la razón, estaban en todos los trabajos juntos y ella le ayudó como su tutora para que pudiera afrontar los exámenes finales. A pesar que ella ya tenía a varias personas ofreciéndose formar parte de sus grupos de estudio, ella prefería formar un grupo con el chico siempre que pudiera. Tal vez porque fue la primera persona con la que trabajó en equipo, o tal vez fue porque, secretamente, admiraba la determinación y terquedad que demostraba su compañero cuando se le metía algo en la cabeza, incluso si no lo admitía. Sea como sea, ella no iba a permitir que la hiena se quedara con Zirou por casi 3 meses. Al sentirse en peligro, él decidió preguntarle a alguien más. Gray, ¿qué harás tú? La chica se encontraba algo sorprendida ante la pregunta, pero después de pensarlo, ella respondió, bueno, acompañaré a Lady Ranas a una reunión social con la familia y Selma. La relación de Gray con el chico también había cambiado, al principio ambos tenían esta extraña relación de seguridad entre ambos que los unía mediante un lazo que ninguno de los dos podía explicar. Después de la batalla con Matou, ambos sabían que había algo, todavía no podían explicarse qué era eso exactamente, sin embargo, estaba ahí. Esto trajo varios sentimientos a la chica, por un lado, le alegraba que no fuera una simple ilusión o algo por el estilo, pero, por otro lado, había algo que le inquietaba. Ella sabía que su maestro estaba investigando para resolver qué era ese algo y, conociéndolo bien, él conseguiría descubrir qué era. No obstante, esto planteaba varias dudas. ¿Qué sucedería cuando lo descubriera? ¿Y si desaparecía? O peor, ¿y si su relación con el chico cambiara para peor? Fue en ese momento cuando ella comprendió un poco lo que Lubia había mencionado hace unos pocos meses hacia su maestro, que, al comprender la hechicería, era posible que ésta se destruyera. ¿Como cuando acompañaste al profesor en la reunión del castillo de Adra? Gray asintió. Sí, aunque esperemos que no suceda nada que lo transforme en un caso como sucedió aquella vez. Ya veo. Asegúrate de cuidarte y cuéntame cómo les fue cuando volvamos a vernos, respondió él con una sonrisa. Ella asintió sonriendo. ¿Y tú, Kaules? Me dijiste que no volverías a Alemania, sino que irías a Rumanía. El chico castaño con lentes asintió. Sí, mi familia se reunirá con el resto de las familias que comprenden a los Igmillenia. Los Igmillenia son ese compendio de familias que se unieron bajo un mismo apellido, ¿no es así? Preguntó Rin. Kaules asintió. El líder del compendio es un ex profesor de la Torre del Reloj, Darnek Christonek Nolania. Había escuchado de él, dejó la Torre del Reloj hace poco menos de 70 años, después de haber participado en ese ritual en Japón, habló Lubia. ¿Un ritual en Japón? Preguntó Zirou. Sí. Se le denomina la Guerra del Santo Grial, es un ritual donde magus compiten jugándose la vida por obtener un premio. Miembros de mi familia participaron también en ese evento al igual que Darnik, dijo Lubia. Kaules asintió. Parece que está obsesionado con ese ritual. ¿Es famoso? Preguntó Zirou.
No, ahora que lo pienso, para hacer un ritual como ese, no se habla mucho de este, al menos, no del original, dijo Lluvia pensativa. ¿No del original? Entonces, Zirou comenzó a hablar, pero Rin le interrumpió. Zirou-kun, en nuestro mundo hay rituales de los cuales es mejor no saber. La guerra del Santo Grial es uno de ellos, es mejor que no investigues mucho sobre eso. Zirou había conocido a Rin por casi un año entero, y había visto varias facetas de la chica, pero, esta es la primera vez que él veía tal nivel de seriedad en sus palabras. No, no es solo eso, había algo más, pero él no sabía cómo identificarlo. Él simplemente asintió, habría intentado continuar con la conversación hacia otro tema, pero... Pase. En ese mismo instante, cuando el hombre entró en el aula, parecía que todo el ambiente del auditorio había sido modificado. ¿Por qué está aquí?, se preguntó el pelirrojo sorprendido al ver a su padre entrar en la habitación. ¿Habrá ocurrido algo que cambió los planes? Varios de los estudiantes miraban con varias emociones al asesino de Magus. Sin embargo, dos miradas sobresalían sobre todas las demás, la de Rin y la de Lluvia. ¿Lord del Mayoi? El maestro asintió estando en alerta. Emiya Kiritsugu. ¿Qué le trae a mi clase? Wabe intentó mantenerse lo más calmado posible, pero la tensión en sus palabras traicionaba sus intenciones. Tenía entendido que su clase ya había acabado, así que aproveché para venir a retirar a un estudiante. Ya veo, así que mis teorías no estaban equivocadas. Pensó Wabe mientras maldecía su suerte. Como puede ver, mi clase ya ha acabado, así que... Fad. ¿Qué demonios estás haciendo? El joven Magus había saltado de su sitio y ahora se encontraba justo enfrente del asesino de Magus. Fad sostenía una libreta y un bolígrafo mientras le miraba con emoción en sus ojos. ¿Y bien?, preguntó el autónomo algo curioso. Un autógrafo, por favor, susurró el chico. ¿Disculpa?, preguntó Kiritsugu algo sorprendido, aunque no lo demostraba. ¿Me podría dar un autógrafo, por favor?, dijo el chico emocionado. Para Fuad, Kiritsugu era para los Magus lo que Jack el Destripador era para los ingleses, un asesino legendario. Aunque anonadado por la extraña situación, el autónomo, después de analizar la libreta y el bolígrafo, los tomó y decidió firmar. Después de ese extraño evento, el asesino de Magus se dirigió de nuevo hacia el Lord. Entonces, ¿puedo? Wabe sintió con una mano cubriéndose el rostro, como si eso amenizara la migraña que su estudiante le había causado. Bien. Después de conseguir la confirmación del profesor, Kiritsugu se volteó hacia los alumnos, específicamente hacia el pelirrojo. ¿Viejo?, preguntó Zirou confundido. Vamos, nuestros planes han cambiado ligeramente. Partiremos hoy. Zirou asintió mientras se levantaba de su asiento. Él pudo sentir la mirada del resto de sus compañeros, pero prefirió no hacerles caso. Si ellos querían explicaciones, sería para otro momento. Después de llegar delante de su profesor, él se inclinó en señal de respeto y dijo: «Espero que me pueda seguir dando clases el año que viene, profesor». Wabe no respondió de inmediato, pero, después de unos instantes, dio un ligero asentimiento. El chico salió de la habitación poco después, seguido por Kiritsugu. Antes de salir de la habitación, el asesino de Magus hizo un último comentario. «Wabe Velvet, me alegro». «¿Por qué?», preguntó él, todavía confuso y en estado de alerta. «Por haber tomado la decisión de no encargarme de ti, hace 7 años cuando vivías en casa de esos ancianos», respondió el independiente antes de dejar la habitación. No hace falta decir que el rostro del joven Lord perdió gran parte de su color después de escuchar esa declaración. En uno de los pasillos de la torre del reloj, padre e hijo caminaban en silencio recibiendo miradas de odio, asco y miedo por parte de todos con los que se encontraba. Salieron de las instalaciones y Kiritsugu le dirigió hacia un auto que había alquilado. «Viejo, ¿por qué?», dijo el chico mientras se sentaba en el asiento del copiloto. «Tenemos menos de 3 meses para que los lores se reúnan y decidan qué hacer sobre la cresta. Pero, para que te la den, debes revelar tu relación conmigo».
¿Y por qué no esperamos esos meses?, preguntó el confundido. Kiritsugu sacó un cigarro mientras conducía y abrió la ventana para poder fumar. Necesito llevarte a una misión para elevar nuestras probabilidades de que nos devuelvan la cresta. En esta misión, quieras o no, se descubrirá nuestra relación. ¿Entiendes? Shirou asintió. Si van a descubrir nuestra relación pase lo que pase, entonces prefiero que estés a mi lado cuando pase. Nunca me importó mucho mi reputación como un trabajador autónomo, pero, en este momento, es una herramienta muy importante para poder protegerte. ¿Y qué haremos ahora? ¿De qué se trata la misión? Kiritsugu botó el humo del cigarro mientras decía, lo primero que haremos será hacer un pequeño viaje antes que la misión empiece dentro de 2 meses. ¿Qué haremos mientras viajamos? Te prepararé. Sé que no te gusta usar armas de fuego, pero necesito que seas capaz de defenderte con ataques a distancia. Shirou frunció el ceño, pero entendía el razonamiento de su padre. Intentaremos ampliar tu arsenal de armas y, por último, ahora que sabemos que la parte de la cresta que tienes sirve, entonces, te enseñaré a utilizarla. ¿Te enteraste? Sí. Que no haya podido contactarte regularmente no significa que no haya mantenido un ojo sobre ti. Shirou asintió sonriendo. Por cierto, todavía no me has dicho. ¿Cuál es la misión? Cazar a un apóstol muerto. ¿Qué? Un apóstol muerto, su padre se había vuelto loco, eran parte de los seres más peligrosos y poderosos del mundo. Aunque, esto último, dependía del propio apóstol en sí y no de su especie. Bueno, tenía entendido, su padre había cazado como mínimo a uno de estos antes y, al menos, no estaba hablando de uno de los apóstoles muertos ancestrales. Así que, no podía ser tan malo, ¿verdad? En específico, vamos por Outrush Pronestal. Shirou miró a Kiritsugu como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Viejo, ¿estoy escuchando bien? ¿Estás diciendo que vamos tras la princesa de los apóstoles muertos? Shirou perdió todo el color en su rostro. ¿Esa Outrush Pronestal? Kiritsugu asintió. Estamos muertos. Yo me lo pensaría 2 veces antes de enfrentarme a cualquiera de los apóstoles ancestrales, incluso con todas las espadas que he creado, dijo Muramasa. Obviamente no tenemos ninguna oportunidad en la actualidad, así que, ¿qué haremos realmente? Ganar méritos, respondió el autónomo. ¿Ganar méritos?, preguntó el pelirrojo saliendo momentáneamente de su estado de resignación. ¿Conoces el ritual de Aylesbury Valesti? Shirou negó con la cabeza. El ritual de Aylesbury Valesti fue llevado a cabo por primera vez en 1970 y es la causa de que el mana de nuestro mundo se esté acabando de manera precipitada. ¿Qué? Pero creía que era por las acciones del ser humano que causaron un deterioro irreversible. Eso es solo la mitad de la historia, la mitad natural para ser específico, la que la ciencia puede explicar. La otra mitad se debe al ritual de Aylesbury Valesti. ¿Y qué es este ritual?, preguntó Shirou interesado. Nadie lo sabe exactamente, se dice que, a través de este, los apóstoles muertos buscan el renacimiento de The Dark Sex, sea lo que este sea. Kiritsugu suspiró. Lo importante que debes saber es lo siguiente, el ritual fue interrumpido en 1970 por una fuerza combinada entre la Iglesia y la Asociación de Magos. Es uno de los pocos eventos donde ambas organizaciones han trabajado en conjunto. Pero, preguntó el chico. Incluso habiéndolo interrumpido, el mana del mundo comenzó a esfumarse y el planeta se empezó a deteriorar a un ritmo preocupante. Es posible que quede, como mucho y con suerte, menos de un siglo antes de que el mana desaparezca en su totalidad, y quién sabe si la vida humana seguirá siendo viable para ese entonces. Shirou apretó con fuerza sus manos. ¿Entonces todo lo que estamos viviendo es por eso? ¿Todo por ese ritual? Eso es lo que se cree. En ese entonces, Shirou se dio cuenta. Espera. Si vamos a cazar un apóstol muerto, y me estás hablando de este ritual, no me digas que... Kiritsugu cerró los ojos por un instante. Shirou nunca había visto esa mirada en la cara de su padre,
era fuerte y determinada, en contraposición a su melancolía habitual. Sí, es lo que imaginas. Se cree que los apóstoles muertos volverán a intentar llevar a cabo dicho ritual por segunda vez. ¿Dentro de 2 meses? El autónomo asintió. ¿Pero qué se supone que hagamos? No podemos enfrentarnos a un apóstol muerto ancestral. Y no lo haremos, como dije, solo vamos a ganar méritos. Después de inhalar una última bocanada del cigarro, el asesino de Magus continuó con su explicación. Obviamente no tenemos ningún tipo de oportunidad contra los 27 apóstoles muertos ancestrales. Así que lo que haremos es eliminar a tantos de sus niños como nos sea posible. ¿Y al Trouge Brunestad?, preguntó el chico confundido. Al igual que hace 30 años, la iglesia y la asociación trabajarán juntos. Su objetivo es lidiar con Altrouge, no el nuestro. El chico dejó escapar una gran cantidad de aire que mantenía atrapado en sus pulmones. Debiste haber empezado por ahí, ¿sabes? Después de recomponerse, Sirou preguntó. ¿Y cuáles son estos méritos de los que estás hablando? Es conocido que la familia Bartomeloy odia con creces a los apóstoles muertos. Si conseguimos matar a una buena cantidad, es posible que estén más a favor de devolvernos la cresta. Entiendo, pero ¿crees que estaré listo para ayudarte? Eso dependerá de ti. Si observo que no estás listo, entonces no te llevaré conmigo. La duda desapareció de la mirada del chico. Entiendo, lo estaré, dijo el pelirrojo determinado. Y así, lentamente, comenzaron los 2 meses de preparaciones. Durante las primeras 2 semanas, Sirou fue entrenado por Kiritsugu en 2 cosas, en armas de fuego y en aprender a usar el control de tiempo innato. A pesar que el chico odiaba las armas de fuego y prefería las espadas, tenía una puntería muy buena para alguien que nunca había disparado, al menos, nada más allá de las flechas usadas en el tiro con arco. ¡Bam! ¡Bam! Así, las balas que él disparaba volaban en dirección a unos autómatas que su padre había comprado para su entrenamiento. En la tercera semana, Kiritsugu añadió rastreo y ejercicios de supervivencia a sus entrenamientos habituales. Él compró otro tipo de autómatas sencillos y de segunda mano para ayudarle a practicar. A veces, Sirou los cazaba, a veces, ellos lo cazaban a él. En la cuarta semana, Kiritsugu le explicó todo lo que sabía sobre apóstoles muertos en cuanto a la práctica se trataba, lo orgullosos que eran, como cada uno de ellos tenían sus propias habilidades, quiénes eran sus posibles enemigos, y todo ese otro tipo de cosas que no vería en una conferencia en la Torre del Reloj. Otra cosa de la que Kiritsugu se encargó, fue que él estuviera mentalizado para no dudar en matar a su enemigo. Él le dejó claro que ellos no mostrarían piedad ante él, y que él no podía darse el lujo de mostrar piedad ante ellos. La forma en que lo hizo fue mostrándole a que se iban a enfrentar, un Dead. Los Dead son los familiares tradicionales de los apóstoles muertos. Engañan a la muerte comiendo la carne de sus víctimas para mantener sus cuerpos, pero más de la mitad de la energía absorbida se envía a su maestro. Se crean cuando la víctima de un vampiro, a quien le chuparon la sangre y luego recibió algo de la propia sangre del vampiro, no logra convertirse en un ghoul. Kiritsugu lo llevó hasta donde se rumoreaba un muerto había aparecido recientemente. Después de rastrearlo y encontrarlo, Sirou se vio obligado a enfrentarlo y, posteriormente, asesinarlo. Al pelirrojo todavía se le hacía un nudo en el estómago cuando lo recordaba. Por supuesto, durante estas 4 semanas, el entrenamiento con Muramasa había continuado. En la primera semana del segundo mes, intentaron mejorar el repertorio de armas de Sirou, pero fue en su mayoría inútil. Encontrar reliquias del pasado en la actualidad no era sencillo, a menos que trataras con las personas adecuadas y estuvieras dispuesto a gastar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, encontrar a personas como estas no era sencillo y, más aún, no sabían en qué espada debían fijarse en encontrar. Aún así, recorrieron varios de los museos de Londres y ciertos lugares donde Kiritsugu creyó podrían encontrar algo. Sirou miró por la ventana del auto. Kiritsugu lo detuvo. ¿Qué sucede? No sé, solo, una extraña sensación, murmuró el chico confundido. Como si algo me estuviera llamando.
Aunque preocupado por la actitud del chico, el asesino de Magus le preguntó, ¿crees que debemos dirigirnos hacia allá? Sin pensárselo mucho, el pelirrojo asintió. Por favor. Después de conducir un rato hacia donde el chico le indicaba, Kiritsugu detuvo el auto. ¿Es aquí? El aprendiz de herrero asintió. El chico caminó hacia donde parecían haber unas ruinas, casi parecía que estuviera en un trance. Qué extraño, de todos los lugares a los que pudimos venir, llegamos a este lugar. Pensó el asesino de Magus. La abadía de Glastonbury. Este lugar era donde, supuestamente, se encontraba la tumba del rey Arthur. El asesino de Magus siguió al pelirrojo, a pesar de que era la primera vez que ambos habían estado en este lugar, Zirou parecía saber exactamente a dónde iba. Y, más temprano que tarde, estaban delante de una tumba. Zirou. En ese momento, el chico se giró hacia su padre, su mirada estaba vacía, ya no parecía tener voluntad propia. Entendiendo lo que estaba pasando, Kiritsugu se precipitó a alcanzar a su hijo. Zirou, espera. El aprendiz de herrero perdió el equilibrio y comenzó a caer encima de la tumba, no obstante, antes de chocar contra el suelo, sintió como si su cuerpo se desvanecía y él se alejaba hacia las profundidades. Su cuerpo quedó tendido arriba de la tumba, sin voluntad. Zirou. El comportamiento melancólico de Kiritsugu fue totalmente abandonado y la desesperación colmó su voz. Sujetó a Zirou y observó los ojos de su hijo que ya no poseían vida, él había perdido lo único que había podido salvar de su más grande error. Zirou. ¿Estás bien? Sin importar cuánto lo llamaba el pelirrojo no respondía, tanta era su angustia que estuvo a punto de abandonar el lugar para llevarlo a cualquier otro lugar donde él creía, podrían ayudarlo, sin embargo, fue detenido por el herrero. Espera, Kiritsugu. Muramasa habló, aunque no había perdido la calma, se oía la preocupación en su voz. Da igual a donde vayas, no lograrás ayudarlo. ¿A qué te refieres? ¿Qué le ocurrió? Preguntó el asesino de Magus mientras sostenía la katana. Estaba siendo encantado por algo, ¿no es así? Sí, no sé por qué o por quiénes, pero lo único que te puedo confirmar es que el chico fue arrastrado al reverso del mundo. Esto sorprendió al autónomo. ¿El reverso del mundo? Pero es casi imposible llegar al reverso del mundo con la situación actual. Con el mana acabándose. Sí, tienes razón. Pero, tal vez precisamente porque estamos en este lugar, es que hayas sido capaz de alcanzar el otro lado. ¿Volverá? Solo nos queda esperar. Puedes sentir cómo las líneas taumatúrgicas se activaron aquí como no hemos visto en otros lugares. Kiritsugu asintió. Pero se están debilitando progresivamente. Probablemente estén volviendo a la normalidad, el chico debe volver antes de que se debiliten demasiado, de otra manera, no podrá volver. Dicho esto, ambos se quedaron esperando mientras el poder de las líneas ley decrecía poco a poco. Zirou se levantó confundido. ¿Dónde estoy? El chico se encontraba en las mismas ruinas donde había estado hace algunos minutos. Él intentó dar un paso adelante, sin embargo, en el momento en que dio un paso, él se derrumbó. Esto es. La densidad de mana es demasiada. Zirou estaba ahogándose de la cantidad absurda de mana que le rodeaba. De repente vio cómo los árboles y las plantas se iluminaron, súbitamente, voces comenzaron a hablar. Pero él no las entendía, hablaban en una lengua que no podía comprender. ¡A ayuda! ¡A alguien! Por favor, susurró el chico. Por un momento, las voces cesaron y, súbitamente, el ambiente cambió, todo el lugar se oscureció. A lo lejos, Zirou pudo observar un lago a la distancia, anteriormente cristalino, ahora había sido teñido por la oscuridad y, desde dentro de este, algo surgió. Lo que surgió de este fue un ser humanoide, una mujer, ella tenía piel blanquecina con una armadura ósea natural de un color azulado, cabello de color plateado y, lo más impresionante, había 2 pares de alas feéricas en su espalda. Ella vestía un hermoso vestido de color verde azulado. Ella lo miró, casi sin emociones, tal vez, a lo mucho, algo de odio mezclado con pena.
desde lo profundo de la tierra, una enorme espina surgió. La mujer agarró la espina y la dirigió a su ser. Espera, por favor, suplicó el chico. Pero la mujer no vaciló, con un rápido movimiento, la mujer intentó apuñalarle, no obstante, en el momento en que la espina estuvo a punto de atravesarlo, aquella sensación que sentía cuando estaba junto con Gray, volvió a manifestarse. Una tenue y brillante luz emergió desde lo más profundo de su ser y detuvo al hada. ¿Libra Yen? El ser fantasmal habló, pero él no pudo entenderle. Lo que sí pudo hacer fue levantarse, la luz que emanaba desde lo profundo de su ser le permitió respirar y levantarse. Yo no te entiendo, dijo el chico mientras se alejaba lentamente del ser. Él solo sabía que éste había intentado matarle y, aún así, él no podía evitar admirar su belleza. Ella, como si comprendiera sus palabras, colocó su mano alrededor de su cuello, como si afinara su propia voz, y habló: joven, te estaba preguntando, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí tan cerca de la utopía distante y, a la vez, tan lejos? Y, por encima de todo, ¿por qué guardas en tu ser una de nuestras más grandes creaciones? Algo confundido, Shirou intentó responder tal y como pudo. Mi nombre es Muramasa Shirou, soy un herrero. Esto sorprendió al ser fantasmal. No sé dónde estoy, estaba delante de una tumba y, de repente, me encontré aquí, no sé lo que es la utopía distante. Y, cuando te refieres a tu creación, ¿te refieres a la cosa que brilla dentro de mí? Ella le miró con dureza. Más respeto, joven, aquello que guardas es nuestra amada Abelan. ¿Abelan? No como el lugar, sino como la vaina de Excalibur. En cierta manera, son uno y la misma, respondió ella. Tal vez fue tu destino venir aquí. No, más específicamente, tal vez fue la voluntad del mundo. ¿La voluntad del mundo? El ser fantasmal asintió. Ven, chico, tu aparición es una respuesta a nuestro requiem. ¿Vuestro requiem? Shirou se apresuró a seguir a la mujer que se movía con gracilidad y rapidez. Espera, ¿cómo te llamas? Soy una extensión del planeta, aunque he alcanzado el rango de elemental, nunca he necesitado de un nombre. Shirou y la mujer se internaron en un pequeño bosque. En su camino, Shirou observó el lugar a donde había llegado. ¿Esto era Abelan? Entonces, ¿si eres un hada? La mujer asintió. Cada vez más profundo, ambos se internaban en el profundo bosque. ¿No me has dicho a dónde vamos?, preguntó el chico mientras se movía entre los árboles. Vienes a detener nuestro requiem. Un requiem, pero, ¿quién murió? ¿Y por qué yo puedo detenerlo? ¿Sanarlo? ¿Traerlo de vuelta? No tomé las conferencias de evocación espiritual. Él se guardó esas dudas para sí mismo. Después de unos minutos de caminata, ambos llegaron hasta un pequeño claro. En este, no había nada más que una roca en el centro, iluminada por la luz del sol, mientras las voces que había escuchado parecían cantar en ese idioma que él no comprendía. Dijiste que eras un herrero, ¿no es así? Shirou asintió. El hada se acercó a la roca y pareció tomar algo que estaba sobre esta. Las voces se calmaron y el hada se le acercó. En sus manos se encontraba sosteniendo algo envuelto en bellas telas. Una vez que ella lo desenvolvió y él pudo ver lo que las telas encubrían, no pudo hacer nada más que derramar lágrimas. En su mente se preguntaba, ¿cuál había sido el terrible error que había cometido el rey Arthur, no, la reina Altria, para llevar a la destrucción de tan hermosa espada? Sí, aquello que se encontraba enfrente del chico no era más ni menos que la espada de oro de los victoriosos, o la espada de la elección, en pocas palabras, la primera espada del rey de los caballeros, Calibur, o, mejor dicho, lo que quedaba de esta. Cada cierto tiempo, venimos a honrar su pérdida. Puede que para muchos no sea más que una espada, pero, para nosotros que hemos creado múltiples objetos de gran valor, reconocemos su destrucción como una gran pérdida. ¿Nunca fue reformada? ¿Nunca lo intentaron?, preguntó el chico dolido. No, no es parte de nuestras creaciones y, aunque por respeto al papel que jugó pudimos haberlo hecho, no fue necesario.
El rey recibió a Excalibur después de su pérdida y, ahora, con el mundo devastado y el mana agotándose, no podemos malgastar el poco poder que todavía mantenemos para con el mundo. Es muy triste. Que acabara de esa forma. Ella asintió. Joven, llegar al reverso del mundo, con el planeta en estas condiciones, no es un simple accidente, algo te trajo aquí y quiere que tengas esto. Si eres un herrero, tal y como afirmas, entonces serás capaz de traerla de vuelta. Sirou recibió los fragmentos envueltos, después de observarlos durante un momento, él preguntó. Pero, incluso si logro reformarla, ¿qué haré con ella? Es la espada de un rey. Después de alejarse unos cuantos metros de él, en el lugar donde se hallaba el hada, de la tierra surgió un arco hecho de madera. Ella lo tocó y una especie de portal se formó en este. Eso no es algo que yo pueda responder, pero, como he dicho, algo te guió hasta aquí y quiso entregarte esa espada. Lo que harás con ella y qué papel jugará en tu vida, solo lo sabrás con el paso del tiempo. Ahora vete, las líneas que unen nuestros mundos se están debilitando, si continúas aquí, no podrás volver. Al ver cómo el mana se estaba debilitando, él asintió. Gracias, dicho esto, y con algunas dudas, Sirou atravesó el portal. No me lo agradezcas, joven, si fue tu destino encontrar esa espada, significa que deberás utilizarla, para bien o para mal. El ocaso adornaba el cielo, Kiritsugu se encontraba fumando nervioso mientras observaba cómo las líneas ley se debilitaban cada vez más. Con el paso de los años, alcanzar el reverso del mundo era cada vez más difícil, y él no tenía el conocimiento para intentar llegar a este. Así que solo le quedaba esperar y rogar porque Sirou volviera, justo cuando el sol estaba a punto de ocultarse. Una última gran concentración de mana salió de las líneas ley y el chico despertó repentinamente casi como si hubiera logrado salvarse de casi haberse ahogado. Sirou, ¿estás bien?, preguntó Kiritsugu mientras se aseguraba que el chico hubiera vuelto en una pieza. Sí. Creo que logré salir a tiempo, respondió el aprendiz de herrero. Mocoso, ¿qué fue eso? Por un momento sentí que algo te jalaba hacia el otro lado, preguntó Muramasa. Sirou se levantó y observó cómo todavía mantenía los fragmentos de la espada envueltos en la tela. ¿Qué es eso?, preguntó el herrero. La razón por la que terminé en el reverso del mundo. Después de desenvolver las telas, el aprendiz de Magus le enseñó su contenido a su ancestro y a su padre. ¿Eso es?, preguntó Muramasa asombrado. ¿Una espada?, dijo Kiritsugu confundido. Sirou sonrió con un poco de ironía. Qué extraño, le dije a Lord Paloaleta que no tenía interés en crear algo como una espada que prometa la victoria y, aún así, se me han dado los fragmentos de Caliburn para que los reforme. ¿Caliburn? La primera espada del rey de los caballeros. Fijándose bien en los fragmentos, el asesino de Magus pudo notar la majestuosidad perdida de la espada que era similar al arma del sirviente que alguna vez había invocado. Abuelo, ¿crees que podamos hacerlo?, preguntó Sirou mostrando una enorme determinación y un gran deseo. HMN. No soy muy aficionado a las armas occidentales, pero, como herrero, me sería terrible al dejar esa arma en ese estado. Además, si nosotros no somos capaces de algo como esto, entonces ¿cómo se supone que crearemos la espada definitiva? Entonces, preguntó el chico esperanzado. No sería un buen maestro herrero si no aceptara tales retos. Sirou sonrió ante las palabras de su ancestro. No obstante, chico, si vamos a traer de vuelta al mundo esta espada, más vale que te prepares. ¿Por qué? El herrero se hubiera cruzado de brazos si hubiera podido. Es una espada legendaria. ¿Crees que tienes la habilidad para reformarla? Sirou se mantuvo en silencio. Si lo consigues podría considerarse un milagro. A pesar de esta declaración, Muramasa se mostró decidido. Además, soy un herrero, mi único orgullo son mis espadas. Si solo pudiera reconstruir esa espada, podría considerar que todos los años que he pasado forjando, transmitiendo mis técnicas y aprendiendo junto con mis descendientes, ¿valieron la pena? Así que, no solo la traeremos de vuelta,
iremos un paso más allá. Muramasa se hubiera girado hacia el asesino de Magus, si hubiera podido. Tener a Caliburn con nosotros elevará con creces la utilidad del chico en la misión y le permitirá tener mayores probabilidades de supervivencia. Kiritsugu asintió. ¿Qué tan buenos son tus contactos? Kiritsugu se mostró pensativo. ¿Qué quieres obtener? Muramasa sonrió, aunque nadie pudo verlo. Y así pasaron los días. El dúo de herreros se había puesto a trabajar apenas habían llegado al pequeño apartamento que compartían los tres. Kiritsugu creyó que dejar que Shirou continuara en su dormitorio por más tiempo sería peligroso, así que ambos trasladaron todo su equipamiento a este pequeño departamento. La rutina del chico se mantenía entrenando con sus dos maestros y preparándose tanto como podía. «Shirou, ¿estás listo?» «Sí, voy», dijo el chico mientras salía del apartamento para reunirse con su padre que lo esperaba en el auto. «Aún no me has dicho a dónde vamos. Solo me has dicho que nos reuniremos con algunos de tus contactos». «Iremos a las afueras de Londres», dijo el asesino de Magus mientras encendía el auto y comenzaba a conducir. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada, hasta que el aprendiz de Magus rompió el silencio. «Viejo, ¿sabes sobre Abelan? ¿Te preguntas por qué está dentro de ti?» El pelirrojo asintió. «Verás, como ya debiste notar, no soy bueno en ningún tipo de hechicería de curación, así que, para salvarte la vida del incendio de Fuyuki, me vi obligado a implantarte la vaina junto con la cresta». «Ya veo. ¿Y cómo la conseguiste?», preguntó curioso. Kiritsugu volvió a sacar un cigarro. «Fue un regalo de unos antiguos socios». «¿Crees que ellos nos puedan ayudar a reformar a Caliburn?». El asesino de Magus negó con la cabeza. «Dudo que estén dispuestos, nuestra asociación no terminó bien. Y tampoco creo que tengan esas capacidades». «Entiendo», Shirou no preguntó nada más, sabía que el trabajo de su padre no era exactamente uno que le permitiera crear buenas asociaciones y que éstas fueran duraderas. Después de varios minutos de conducción, llegaron a las afueras de la ciudad. Kiritsugu estacionó delante de un edificio viejo y le hizo señales a Shirou para que le siguiera. Después de bajar del auto, ambos caminaron hacia el viejo edificio. Kiritsugu tocó la puerta y, después de oír un «pase», los dos entraron. El edificio parecía ser una casa y, a la vez, un consultorio. «Pieseman, ¿dónde estás?», preguntó Kiritsugu. «Ya voy, mis huesos ya no son lo que fueron, ¿sabes?». Un viejo hombre con lentes y bata blanca llegó a la sala de estar. Él usaba un bastón y se veía en sus últimos años, al parecer tenía el cabello gris, pero por los años se había vuelto blanco. «Shirou, este es Fuasache Pieseman. Es mi doctor de más confianza», lo presentó el autónomo. «Encantado, Emiya Shirou», se presentó el pelirrojo de forma educada. «¿Con qué Emiya, dijo el doctor esbozando una mínima y cansada sonrisa. «No me imaginé que tuvieras otro vástago, Kiritsugu. Lo adopté después del incendio del que te hablé», dijo el asesino de Magus. Él sonrió un poco más ampliamente. «HMN. Así que es consecuencia de eso. ¿No crees que eso ratifica mi teoría?». Kiritsugu endureció su mirada. «¿Sabes lo que pienso de esa teoría tuya? Tarde o temprano te darás cuenta de que lo que digo es verdad», respondió el médico. «Como sea, vine por las medicinas y el chequeo de los que te hablé cuando te contacté». «Entiendo. Chico, hay un maletín rojo bajando por esas escaleras, en el sótano. Preparé todo lo que necesitan, pero, se me olvidó traerlo, mi memoria ya no es lo que era antes. ¿Podrías buscarlo por mí mientras chequeo a tu padre?». El pelirrojo asintió. Mientras Kiritsugu era chequeado por el médico, Shirou bajaba a buscar el maletín. «¿Se lo dirás?», preguntó Pieseman, mientras chequeaba al Magus que se encontraba acostado en una camilla. «¿Qué?», preguntó el asesino de Magus. «Que él es producto de la guerra en la que participaste». El autónomo suspiró y le contestó. «No veo ninguna razón para contárselo». HMN.
¿Y no tendrás remordimientos al irte sin contárselo? Preguntó el doctor. ¿Cuánto me queda? El médico respondió, 1 año y medio tal vez, máximo 2. Suspirando, Kiritsugu dijo, si lo veo necesario, hablaré con él. El médico sonrió. Eso solo ratifica mi teoría. Kiritsugu frunció el ceño. ¿Y cómo es eso? No me malentiendas, odio la guerra tanto o más que tú, pero es innegable que la guerra provoca la evolución de la humanidad. Kiritsugu esbozó una sonrisa cínica. ¿Crees que he evolucionado? No voy a negar que, físicamente hablando, te has deteriorado como causa de la guerra, pero, si nuestras conversaciones por teléfono pueden ser tomadas como una prueba, así como tu relación con el chico, entonces creo que sí. Has evolucionado como persona, como un ser individual. Ante esto, Kiritsugu susurró, solo me he vuelto más egoísta. El doctor sonrió. ¿Y no es el egoísmo parte de la naturaleza humana? Al ver que Shirou no regresaba, Pieseman dijo, al parecer tendré que ir a buscar a tu hijo, no lo culpo por perderse, ese lugar es un desastre. Tranquilo, iré yo. Pieseman negó con la cabeza. Deja que el análisis se complete, dijo antes de comenzar a bajar por las escaleras. El viejo doctor bajó por las escaleras y llegó hasta una bifurcación. Tomó el camino equivocado, atravesando la puerta que ya estaba abierta, el doctor se internó en la sala más profunda de su laboratorio. Sorprendente, ¿no lo crees? Shirou se encontró en una habitación similar a un salón quirúrgico muy deteriorado, en medio de este, había una especie de cápsula. ¿Quién es ella? El doctor se acercó al chico y ambos observaron cómo la cápsula contenía a una joven chica con cabello marrón, ella era un poco mayor que él. Su nombre es Akuno, Kisinami Akuno. Es mi último paciente. ¿Su último paciente? El doctor asintió. Así es, ella tiene síndrome de amnesia. Hace poco más de 30 años, estuve involucrado en un ataque bioterrorista. Casi muero, pero la maestra de tu padre, Natalia, me salvó. Sin embargo, mi investigación se perdió, tardé estos últimos 30 años en recuperarla y, al final, pude crear una vacuna para curar el síndrome. El síndrome de amnesia, si mi memoria no me falla, esta es una enfermedad infecciosa. Es un virus que viola los nervios en el cerebro. Las personas infectadas con esta enfermedad pierden gradualmente la conciencia de la línea divisoria entre ellos y las otras personas. En última instancia, pierden toda conciencia de sus recuerdos y terminan con sus vidas. Pensó el pelirrojo con amargura. ¿Ha estado congelada durante mucho tiempo? 2 años. Y es una pena, incluso si se recupera, la vacuna no traerá de vuelta los recuerdos que perdió. Ella despertará sin saber nada. Esto preocupó al chico. ¿Y su familia? El doctor negó con la cabeza. Muertos, no los conocí, ella fue transferida aquí hace unos pocos meses. ¿Cuándo despertará? Preguntó el aprendiz de herrero pensativo. Si el tratamiento funciona bien, entonces la vacuna terminará su trabajo en 1 año, más o menos. El chico le preguntó. ¿Podría venir a visitarla de vez en cuando? Esto extrañó al doctor. No podrás hablarle, ¿sabes? Shirou asintió. Lo sé, pero quiero estar ahí. También cuando despierte. Para que no le suceda lo que pudo haberme sucedido a mí si Kiritsugu no me hubiera adoptado. Aunque confundido, el doctor no preguntó sus razones. Claro, no me importa. ¿Se especializa en tratar el cerebro? Sí, aunque en las últimas décadas me he diversificado bastante. Vamos de vuelta, tu padre debe estar esperándonos. Él asintió. Ambos dejaron el sótano y se reunieron con Kiritsugu. Después de que su padre y el médico hablaran un poco, ambos abandonaron el consultorio. No sin antes Shirou le diera su número de celular y le hiciera prometer que lo llamaría si ocurriera algo. Es un buen chico, habló Pieseman mientras despedía al autónomo. Creo que se identifica con tu última paciente. El doctor asintió. Nos vemos Kiritsugu, asegúrate de volver con vida.
El asesino de Magus simplemente asintió mientras se dirigía hacia el auto. ¿Hacia dónde vamos ahora?, preguntó el pelirrojo. Vamos a buscar eso. Ante la mención del objetivo, Zero sonrió. Después de conducir durante unos 30 minutos llegaron a cierta parte de la ciudad. Zero quería ir con Kiritsugu, pero él le dijo que se quedara. Después de unos 15 minutos, el Magus volvió con una pequeña caja. ¿Estos son? No nos iremos hasta confirmarlo, dijo mientras le pasaba la caja a Zero. Zero la abrió y vio los restos de una empuñadura y una hoja. Después de usar el análisis estructural, él pudo verificar la autenticidad del arma. Sí, esta es Merodach, el pecado original. Según lo que sé, son los restos que quedaron del arma en la que se basó Grammy, por ende, Calibur. Realmente no puedo creer que la hayas encontrado, habló Muramasa. He trabajado para, y con, múltiples organizaciones a lo largo de mi vida, la asociación entre estas, con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a deberte favores, así que cobré algunos cuantos para ser capaz de obtenerlos. Aún así, debo admitir que costó mucho más de lo esperado. Si hubiera sido el arma en perfecto estado, entonces hubiera sido casi imposible de conseguir. Por otro lado, hubo cosas que estuvieron a nuestro favor. ¿Cómo qué?, preguntó el chico. El estado del mundo. Kiritsugu le dio una bocanada a su cigarro. Mientras más antigua la reliquia, la hechicería que se puede practicar con esta es más poderosa, por provenir de una era donde la magia reinaba en su cúspide. El problema es que, ya no estamos en esa era. La hechicería se encuentra en decadencia. Intentar utilizar magia de la era de los dioses en la actualidad es prácticamente imposible, lo que hace que las reliquias de eras anteriores hayan empezado a perder su valor de forma progresiva, más aún si ni siquiera están en buenas condiciones. Kiritsugu frunció el ceño levemente. Hay un tipo de reliquias que han aumentado su valor, ya que son útiles para un cierto ritual en específico. Sin embargo, esas son reliquias relacionadas a héroes, el cual no es el caso de esta espada, que está relacionada a una deidad, lo que la hace más complicada de usar para los magos actuales. En pocas palabras, no pueden darle uso, y por eso la consideran inútil. Algo así, en otros tiempos, incluso conseguir uno solo de sus fragmentos hubiera sido imposible, pero ahora es diferente. Zero hizo un gesto pensativo. Ahora que lo dices, esa es una de las razones por las que el Departamento de Teorías para la Hechicería Moderna se ha vuelto tan famoso en los últimos años. Este se centra en hacer útil hechicería con poca historia, en cambio de adentrarse en hechicerías más antiguas e ineficientes en la era actual. Luego el chico observó los fragmentos con una sonrisa. Con esto tenemos todo lo que necesitamos. Kiritsugu asintió. Bien, más te vale que estés preparado, chico, tus habilidades como herrero serán puestas a prueba esta vez, advirtió Muramasa. Dicho esto, el trío volvió al apartamento y se prepararon para el aciago día. Y, cuando este llegó, su padre llevaba su traje con abrigo negro y Zero una camisa blanca con blue jeans azules y una chaqueta negra. Mientras que el asesino de Magus llevaba un gran maletín plateado, Zero llevaba 3 espadas, la Monosisao colgando de su espalda, y otras 2 espadas colgadas de su cinturón, una de ellas siendo Muramasa. Los dos se montaron en el auto y se dirigieron a su objetivo, el pueblo de Aylesbury. Notas de autor. Se suponía que este capítulo sería uno corto, como llegó a tener casi el tamaño del anterior, supera mi comprensión. El próximo capítulo tardará un poco más porque tengo que actualizar mi otra historia. Ahora respondiendo a algunas cosas, no puedo decir nada de lo que ve Zero en sus sueños porque sería spoiler y mandar a Zero. Pero para eso Zero debería convertirse en un héroe. No espera, que en Fat lo de los héroes es una cosa muy rara y todo lo que deja huella en la historia humana es aceptado, así que... ¿me estoy planteando una secuela de una historia que ni siquiera he terminado? Estoy mal. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.